para hacer un juicio sobre aplicación de la metodología estadística, y cosas de estas son parte del instrumento que usamos para valorarlas. Una referencia que les recomiendo es la página del profesor William Trochim. Aquí tengo escrito William Trochim, se escribe así como suena, Trochim, William Trochim. Este es un profesor de la Universidad de Cornell que tiene este yin yang que me pareció muy interesante y que vengo usando desde hace casi 20 años. Ahora él ha mejorado su página y todo, pero tiene una página sobre búsqueda del conocimiento orientada con este enfoque de la validez, que es muy interesante. Estas flechas las tiene el profesor Trochim. Validez externa, por ejemplo. Fíjate que aquí en este yin yang, una de las partes tiene como los conceptos de validez y la parte amarilla tiene la contraparte práctica. O sea, cómo ese concepto de validez se ve materializado en la práctica, en el ejercicio y en la ejecución de la investigación. Entonces, por ejemplo, validez externa, que ya dijimos nosotros, está asociado con el grado de generalización de las conclusiones, que esto es muy importante. Una investigación tiene valor en términos de la generalidad. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es una maravilla. Este se aplica a todos los triángulos, rectángulos desde hace más de 1000 años, desde hace más de 2000 años. Se aplica el teorema de Pitágoras a todos los triángulos, rectángulos, y se aplicará en los próximos 5000 años. Las leyes de Newton es el paradigma de la validez externa. Esto es una maravilla. Las leyes de Newton se cumplen en la Luna, se cumplen en Marte, se cumplen en Júpiter, en Venus, se cumplen. Entonces, este es el paradigma de las leyes de Newton. Entonces, el grado de generalidad, el grado de validez externa de las leyes de Newton es incomparable, asombroso. Con las leyes de Newton se diseñan los edificios aquí en la China, y ahora que vamos a la Luna, también en la Luna funcionan las vigas, las columnas y todo se diseñan con Newton. Los aviones, no, validez externa. Si un conocimiento solo vale la cuadra de allí, de la esquina de, ¿cómo se llama esta calle? Ávila Camacho, a la Nosagay, vale nomás en este pedacito, pues, hombre, qué bueno, pero solo vale en ese pedacito, como que la validez externa es muy limitada, ¿no? Entonces, el grado de generalidad de las conclusiones está. Y tiene que ver con la forma de generar los datos. Yo tengo que tener planeado de antemano eso. Yo tengo que tener planeado de antemano sobre qué población quiero concluir, sacar mis conclusiones. Y entonces, si quiero sacar conclusiones para esa población, debo ser coherente con la manera como genero mis datos. Y lo mismo los diseños experimentales. Entonces, a quienes quiero que valgan mis conclusiones, tengo que mirar la forma de generar los datos. Por eso es una pregunta que hacemos cuando van a consultarnos en la oficina, a que les ayudemos a procesar los datos, a analizarlos. ¿Y usted cómo tomó esos datos? Porque unos datos de un muestreo pueden ser tomados como muestreo aleatorio y las fórmulas y los procedimientos son unos, y si fueron tomados por sectores de la ciudad tratando de representar todos los estratos económicos que conoce como muestreo estratificado, pues las fórmulas ustedes saben que son otras, si es muestreo por conglomerado son otras, y no es un error aplicar las fórmulas de un modelo de muestreo a otro. Entonces, ¿qué tengo? ¿De qué dispongo? ¿Cómo fueron generados los datos? Responde a la validez externa. Luego la validez del constructo, en este caso teníamos el constructo efectividad del plegable, era nuestro constructo, y era una cosa que teníamos etérea, porque efectividad puede ser muchas cosas. Entonces lo que tenemos es una idea general de efectividad, pero en el contexto concreto hay que materializarla y hay que ponerle una definición. Y si no le ponemos a eso una definición, entonces estamos midiendo posiblemente lo que no queremos medir y estaríamos fallando en la validez del constructo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos ordenar los municipios de Veracruz de menor a mayor de acuerdo con su estado de salud.
Queremos saber cuál es el municipio con mejor salud, el segundo municipio con mejor salud. Y alguien hace esta reflexión. Fíjate que el constructo salud lo tenemos todos en la mente, pero al momento en que nos toque decir, ordéneme estos municipios por su nivel de salud, nos vemos en un problema, porque a pesar de que tenemos el constructo, la idea vaga, la manera de materializar eso no lo tenemos. Los psicólogos la tienen más complicada todavía. Que a nosotros dicen, mira, ordéname estas 10 personas de acuerdo con el autoestima. Qué lío tan tremendo, ¿no? En ingeniería lo tenemos muy fácil. En ingeniería lo tenemos todo estandarizado. Y si vamos a hacer una prueba de resistencia del concreto, no nos podemos inventar nada, tenemos que hacerla como dicen los estándares internacionales, y hay que coger un cilindro de prueba, dejarlo 28 días con un procedimiento para curado, llevarlo a una máquina que llama la máquina de Los Ángeles, ponerlo allí y tal, y eso está estandarizado como los exámenes de sangre, ¿no? Pero en esto, el constructo salud de un pueblo, ¿cómo definimos? Y alguien dice esto, a ver ustedes qué les parece. Si les parece chévere este indicador que voy a proponer. Alguien dice, un pueblo con buena salud es un pueblo que consulta poco al médico. Entonces voy a proponer el número de consultas al médico por cada 1000 habitantes para que no haya el problema de que es que este pueblo es más grande, consulta más al médico porque hay más habitantes. No, por cada 1000 habitantes, número de consultas al año por cada 1000 habitantes. Y entonces voy a hacer esa medición, voy a coger de los hospitales todas las consultas y luego divido entre el tamaño de la población y saco el indicador número de consultas por cada 1000 habitantes, y el pueblo, la población, el municipio que tenga menores indicadores es el que tiene mejor salud. Y luego en el que haya más consultas por cada 1000 habitantes es el que tiene peor salud. ¿Cómo ven ustedes ese indicador? ¿Les parece que miden salud bien? ¿No? ¿Qué pega le ponen? ¿Qué pega le ponen? Nivel de ingresos, por ejemplo, para acceder a los servicios de salud. Nivel de ingresos, eso es importante, y sobre todo unido a si hay que pagar el servicio o es gratuito. ¿Estamos de acuerdo? Que en una población donde hay que pagar el servicio, consultará menos la gente que en una que es gratis. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más? El acceso por distancias. El acceso, si no hay sino un solo médico en la población, o sea, si la oferta de salud es limitada, pues ya hay un número máximo de citas que puede dar ese médico al año, nos tenemos que esperar 4 meses así estemos enfermos. ¿Estamos de acuerdo? La oferta es importante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La conciencia del enfermo sobre su problema de salud. Claro, la conciencia del enfermo. Si la población tiene vocación rural, un campesino, ¿cuándo va al médico? Cuando está muriendo, porque él mismo se pega un machetazo aquí y enseguida él sabe que hay hierbas macera ahí con el molcajete y se pone ahí el emplasto, ¿no? La otra vez me mordió un perro en una finca y entonces andaban buscando el perro. Yo pensé que le iban a hacer algo al perro y dije, no hombre, no vayan a... Y yo, no, es que le vamos a arrancar pelos para meterle ahí en la herida. Para que le cuide. No. ¿Sí? Entonces un campesino va, si la población es fundamentalmente rural, esto será cuando tenga una cosa muy grave. Uno de estrato 6 tiene un uñero aquí y lo hospitalizan, ¿no? En cuidado intensivo, ¿no? O sea que esto varía, o sea que eso. La otra, la pirámide de edad de la población influye. Por supuesto que si es una población de viejos o de muy niños, consultará más al médico que una población que es gorda en la parte de adolescente. Aparte de que la población dinámicamente activa, si las incapacidades se las cobran a él, no consultan ni a... Claro, y así está hecho eso. Entonces, si él tiene un empleo formal, cuando él se enferma, que lo incapacitan, le pagan solo el 75% del sueldo para estimular a que él no prolongue su incapacidad. Entonces, miren todos los factores. O sea que ya ustedes despedazaron este constructo, ¿sí? Ya lo despedazaron. Esto no funciona. Entonces, esta es la manera. O sea, fíjate que la validez no se demuestra, sino que se argumenta. Entonces, si mi indicador fuera bueno, yo hubiera podido tener respuestas buenas para todas sus preguntas. Pero lo volvieron pedazos.
Entonces, este indicador falla, estamos diciendo que falla la validez del constructo. Esto no mide lo que quiero medir. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Lo otro es la validez interna. Aquí está la validez interna, que es comparar lo que es comparable. Y entonces, si yo estoy mirando si dos poblaciones que se diferencian en un factor que me interesa, por ejemplo, fumar y no fumar, ¿sí? O los que son, o la educación, o el estrato social, o algo que yo quiero comparar, tengo que asegurarme que no hayan explicaciones alternativas para las diferencias. Porque yo digo, mira, es que estos fumadores y estos no fumadores, y entonces alguien me dice, no, pero es que estos que fuman lo escogió usted en el estrato 1, y los que no fuman son del estrato 6. Entonces al final no sé si es por aguantar hambre que les da más cáncer o por qué razón será, y entonces resulta que esas poblaciones no son comparables, porque además del factor que me interesa a mí comparar, hay otros factores en los que se diferencian las poblaciones que pueden ser explicación para esa diferencia. Entonces al final me dicen, ¿y no crees tú que esa diferencia se debe más bien a que tal cosa? Y ahí me dejan callado. Por ejemplo, en Colombia hicieron una investigación que creo que lo han hecho en todos estos países latinoamericanos a raíz de una investigación gringa. Y los gringos estaban casi para revolucionar su sistema educativo con esa investigación. Y era la siguiente: que los colegios o los niños que vienen de colegios que son de un solo género, o sea, colegios donde hay solo hombres en el curso, o hay solo mujeres, tienen mejor rendimiento que los de que son mixtos. Esto lo encontraron los gringos. Y lo jerarquizaron, inclusive los que son solo hombres tienen más rendimiento que los que son solo mujeres, y por último vienen los mixtos. Entonces nosotros en Colombia hicimos un estudio también de eso. Por aquí tengo los datos, ahora de pronto más tarde los vemos, pero les quiero solo, para mencionar lo de la validez interna, mostrar por qué hizo agua este estudio. En Colombia hicieron el estudio, la investigación, y evidentemente corroboraron a esa hipótesis, que los colegios de solo hombres tenían mejor rendimiento en las pruebas estas de Estado, tomando como instrumento las pruebas de Estado, que los hombres primero, después las mujeres y después los mixtos, ¿sí? Pero resulta que los colegios mixtos casi todos están en los estratos bajos. Entonces al final no podían saber si eran porque eran mixtos o porque eran pobres. Entonces toda esa plática se perdió. Esa plática se perdió. Y no había manera de recuperar eso. O sea, esa investigación no sirvió para nada, absolutamente para nada. ¿Verdad? Apenas presentan los resultados sale uno. ¿Sí sabían ustedes que el 90% de esos colegios son del estrato 1? Ah, pues no lo tuvimos en cuenta. Ah, bueno, a devolver la plática. Eso ya no fue posible comparar la hipótesis, porque comenzaron a armar unas teorías para justificar eso. Lo primero tiene que verse es que sea válida la metodología, después ya veremos las conclusiones, porque ya con las conclusiones estaban diciendo, claro, es que los adolescentes cuando se juntan con las mujeres se les despiertan las hormonas y ya no quieren pensar en Pitágoras sino en otra cosa, sí, ya otras teorías, ¿no? Eso es posible que sea cierto, pero no se puede deducir de esa investigación, porque esa investigación quedó mal hecha, ¿sí? Porque falló la validez interna. Entonces la validez interna tiene que ver con la comparabilidad, que las poblaciones sean probabilísticamente equivalentes. Les voy a mostrar aquí, me voy a adelantar para mostrarles lo maravilloso que es esto de garantizar la validez externa, porque este es tomado del libro Estadística, una guía a lo desconocido, que es un libro que le sacamos mucho jugo, porque tiene casos reales que tienen que ver con esto del proceso de búsqueda del conocimiento. Entonces están al alcance de todos, no es necesario saber matemáticas ni nada. Aquí están las ideas presentadas de una manera clarísima. Entonces miren esto, que esto lo quería presentar ahora con experiencia basada en los equipos del Hospital Metropolitano y la aleatorización continuada de pacientes. Ustedes saben que los gringos son muy dados a hacer las comparaciones y ahorrar dinero, ¿no? Entonces ellos están usando en ahorrar dinero,
Entonces tienen un equipo en el hospital que está conformado por un especialista de grado 4, con un médico no sé qué, un médico general y 2 enfermeras, un auxiliar de la enfermería y estas cosas. Y entonces están pensando, ¿no será que ese especialista lo podemos reemplazar por un médico no con tantos títulos que nos salga barato, y este otro médico general por una enfermera bien calificada y no sé qué? Entonces arman 2 equipos de estos para mirar la efectividad de los grupos. ¿Cuáles son las complejidades de esa investigación? Es una investigación complicadísima. Porque claro, este grupo puede decir, claro, ahí me llegan todos los viejitos esos que ya van a morir y por eso es que a mí me va mal, y a este les llegan los jóvenes, no sé qué. Claro, a este les llegan los de gripa y a este les llegan los de cáncer, o sea, hay 50.000 variables. Entonces, ¿cómo poder hacer la comparación de un problema tan complejo, de tantas variables? A este le llegan más los pobres y a este más los ricos. Aleatorizando. Entonces, la aleatorización hace que las poblaciones sean probabilísticamente equivalentes. Entonces no hay razón, si se rifa acá que llega un paciente para saber si cae cara se va para el grupo A y si cae sello se va para el grupo B. Cuando hemos recibido 500.000 pacientes, ¿cuál es la razón para que en el uno hayan 200.000 mujeres y en el otro 300.000 hombres? No hay ninguna razón, sobre todo por una cosa que les voy a mostrar ahora extraordinaria, que les adelanto de una vez. Es una maravilla estadística que se la debemos a Bernoulli y se llama la ley de los grandes números. Sin la ley de los grandes números la estadística no serviría para nada, pero ya se lo voy a mostrar y se aplica en este tipo de problemas. Entonces, cuando hacemos este experimento con pacientes aleatorizados, absolutamente todo queda equilibrado en el largo plazo. Es posible que si son 10 pacientes, no, porque son más variables que pacientes, no es posible, pero si son 500.000 pacientes, puedo jurar sobre la Biblia que casi en ninguna variable hay una diferencia de más del 1%, puedo jurarlo. O sea que si aquí hay jóvenes de más de 30 años, el porcentaje de jóvenes de más de 30 años, el otro es exactamente el mismo, casi el mismo, en la cuarta cifra decimal se diferencian. O sea, se produce un equilibrio absolutamente mágico que tiene demostración matemática. Esto garantiza la comparabilidad. Entonces nadie puede decir, bueno, ¿y cómo? No, porque no hay ninguna razón para ser inválida la metodología. Yo hago la rifa, que es lo que hacen los investigadores con los micos, ¿no? Entonces rifan, con cara este mico se va para vacuna y con sello se va para no vacuna, ¿no? Así no hay ninguna razón por la cual se pueda endilgar responsabilidad al investigador, porque claro, puso los más gorditos en los vacunados y los más flaquitos en los... Y el doble ciego humano. Claro, y hacer el doble ciego. Lo mismo que hacer esto probabilístico o hacerlo al azar no es hacerlo a la loca, ¿no? Este investigador que está metiendo la mano para coger las ratas que va a aplicarle el tratamiento, y dice, esto es al azar porque yo no miro, yo meto la mano y no miro. ¿Qué puede estar pasando ahí? Por ejemplo, ¿eso es realmente aleatorio o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, las ratas pueden ser más agresivas algunas que otras. Claro, y las más ágiles y las más saludables le esquivan la mano, y las más gordas y más enfermas se dejan agarrar de él, ¿no? Y si este está con la jeringa y dice, voy a vacunar todas las de la primero para no usar otra jeringa, entonces voy allá y saca las débiles y la aplica a esta y luego saca las otras. ¿Cómo sería lo correcto? Numerar a ratas, ¿cierto? Numerarlas, ¿les parece bien? ¿Y luego qué hacemos? Rifa, claro, rifa la 17, para que no la 17. La 22, sacan la 22, ¿no? ¿Quién puede protestar contra este? Nadie. Ahora, jura por su alma que van a quedar 25 ratas, o no sé qué, y que aquí no juramos. Aquí no juramos nada de estadística. Lo que sí garantizamos es que ese procedimiento está con sello de calidad por un teorema que no garantiza que las muestras individuales se cumplan, sino que tiene resultados en términos de valor esperado, en términos de colectivos, ¿cierto? Y no hay un seguro contra una muestra mala, no hay un seguro contra una muestra mala, pero los modelos ya consideran esa posibilidad. Y por eso en las conclusiones aparece un porcentaje de error. Nunca estamos seguros de nada,
pero podemos medir la probabilidad de equivocarnos, ahí está. Por eso no nos rasgamos las vestiduras por eso, ¿no? Nosotros convivimos con la incertidumbre y convivimos con la variabilidad y sabemos que eso es parte de nuestra responsabilidad y de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, me devuelvo. Validez en las conclusiones tiene que ver con los métodos de análisis. Esto que decimos ahora, si el muestreo fue estratificado, use las fórmulas de muestreo estratificado. Si el diseño de experimento fue de bloques al azar, no use las fórmulas de muestreo del diseño completamente aleatorizado. Si hizo parcelas divididas, tiene que hacer un modelo, un análisis con parcelas divididas. La forma como fueron generados los datos y la forma como van a ser analizados están íntimamente relacionados, ¿sí? Validó los supuestos del modelo, porque el P implica Q que vimos. Usted no puede llevarse Q sin haber mostrado P, porque está cometiendo una cosa grave, se está robando una cosa sin pagar. Usted paga con P, en el teorema P implica Q. Usted dice, mire que yo tengo P, y dice, hágame el favor y me le empacan Q, que este se merece Q, ¿no? Pero si usted no sabe si el triángulo es rectángulo, usted dice, no, yo voy a pintar Pitágoras. No puede, porque tiene que mostrar la credencial de que tiene P, que es que el triángulo sea rectángulo. Y estos son los métodos también. Que este método supone que es normal, pues tiene que tener un argumento para mostrar que usted merece usar el método que pide eso. Y a eso se refiere la validez de las conclusiones. Estas 4 flechas son de la página de William Trochin, y yo he metido esta de la validez en la comunicación, porque uno puede tener muy bien hecho todo y embarrarla al momento de presentar las conclusiones, que es un gráfico que confunde a todo el mundo, una tabla mal hecha, expresa las conclusiones sin dejar claro hasta dónde pueden llegar las conclusiones, cuáles son las limitaciones y los alcances de las mismas. Entonces falla en la validez en la comunicación. Entonces la validez externa, grado de generalidad de los hallazgos, fueron obtenidos los datos por muestreo, fueron obtenidos por diseño de experimento, si fueron por diseño de experimento las condiciones del experimento, si fueron por muestreo a quién le representa el muestreo, o de otra forma. Por ejemplo, una encuesta radial o de televisión, que estos suelen hacerlo mucho, ¿no? La televisora, al empezar el noticiero, dicen, respondan estas preguntas que al final del noticiero daremos la... ¿no? Entonces hay en Colombia, por ejemplo, algún candidato que genera pasiones y odios y amores así muy polarizados, o sea que nadie se queda neutro frente a este, o lo odia o lo ama, ¿no? Y entonces cuando dicen, mire, ¿cuál cree usted que de estos candidatos, o hacen alguna afirmación sobre el candidato, y la gente tiene que llamar allá, ¿no? ¿Sí? Y que le entre la llamada no es fácil, usted le gasta el dedo llamando hasta que le entre, ¿no? Entonces estos que llaman a la televisión son los de los extremos, o sea, los que quieren votar babasa diciendo cosas contra el candidato, o lo contrario, los que lo defienden, ¿no? Y la mayoría de la población que está como en el medio, estos no se toman tan interesados en hundir el teléfono. Entonces esto que esta muestra no representa a la población. La hora en que se emite el programa también importa. O sea, si es una encuesta que hacen a las 11 de la mañana, por ejemplo, llamando a las casas, una encuesta telefónica a las 10 de la mañana, ¿esto quiénes representa? Probablemente a las amas de casa. Sí, esto representa una población que uno no sabe a cuál. Y además, las que les gusta ese programa, porque también hay unos programas que están estratificados. O sea, que uno sabe que estos programas son para hay alcaldes, por ejemplo, en Cali que han salido elegidos periodistas que han salido elegidos de alcalde por programas muy populares. Entonces la población pobre es la mayoría, y estos son los que oyen esa emisora y estas cosas. O sea que los sesgos son una cosa importante de evitar.